Bueno, buenas tardes, Pilar. Hola, buenos días. Buenos días. Pues con motivo de tu exposición 17 esferas en Utopía, en el espacio Utopía, queríamos hacerte una serie de preguntas sobre tu obra y sobre la exposición. Entonces, quizás la primera pregunta que teníamos es que desde que te conocemos siempre te has expresado de forma artística, o bien con un telar, o con acuarelas, o con jabones. Y nos preguntábamos de dónde viene este impulso creativo. Pues este último de las esferas, ni yo misma lo sé. Fue una cosa que fue llegando. De hecho, empecé a hacer el papel maché un poco antes. Simplemente me dije, pues, esto es un sistema que tiene posibilidades. Y luego sí influyó una operación que tuve, un posoperatorio un poco traumático que me hizo estar parada, quieta y mirando hacia adentro, y ahí fueron saliendo. Fue todo como una casualidad y fueron saliendo y nada, bueno, no fue casualidad, casualidades no hay, pero sí, es una cosa que fue saliendo como muy bien, como un poco automático, una cosa detrás de otra fue viniendo y empecé a hacer esferas pequeñas y luego se fueron agrandando y ya está, una cosa muy fluida, muy fácil, todo fue llegando. ¿Y hasta qué punto ha influido, pues, o en las esferas o también en tu proceso creativo, los viajes que has hecho y las largas estancias que has estado en países fuera de España? Creo que muchísimo, porque de todos te traes algo. En unos has aprendido unas cosas, en otros otras, todos te han influenciado. Lógicamente Puerto Rico, que es donde empecé a hacerla, muchísimo, quizá el que más. Y se notan mucho las que hice en Puerto Rico, porque yo antes nunca había pintado mares y hay muchas que tienen mar y eso, siempre Puerto Rico para todo. ¿Y cuál fue la historia quizás de la primera esfera que hiciste? La primera esfera fue, como ya he contado antes, yo tenía el papel maché ya totalmente practicado y se me daba bien, y entonces fui a visitar a un amigo pintor, a su estudio, que vivía en el viejo San Juan, Jorge Ceno. Y era una casa del viejo San Juan con unos techos muy altos, muy bonita, una casa relativamente pequeña, pero preciosa. Y entonces en la parte de arriba le había añadido un estudio, había hecho una escalera como muy bonita, muy moderna, que encajaba muy bien con la casa antigua, era muy bonito. Y entonces al ver las escaleras en el rellano, en el corte de la escalera, vi que había ahí, se podía colgar algo redondo. Y como yo tenía una foto que había salido en el periódico de una exposición en la inauguración, que habíamos estado los dos y que además por casualidad entre el público se nos veía, hice la primera. Pensé que esa cosa redonda podía ser algo de papel maché, entonces hice la primera esfera, a la cual le pegué los recortes del periódico, y esa fue la primera, que también llevaba ya la semilla de la vida, en la parte de abajo un poco, y de ahí ya para adelante me encantó la idea y seguí haciendo. ¿Y cómo has evolucionado desde esta primera esfera? O sea, mencionas que la semilla de la vida es una cosa importante. O sea, ¿cómo has ido evolucionando desde esta primera que hiciste? La semilla de la vida me llegó, es que había muchas cosas ahí y de repente se fueron juntando todas y salieron. Esa semilla de la vida fue una amiga que me regaló una cosa que tenía la semilla de la vida, una buena amiga. Entonces la tenía ahí, yo la había visto y la tenía, pero fue todo bueno, en realidad era la flor de la vida. Lo que pasa es que la esfera, como no es una superficie plana, es muy difícil pintar ciertas cosas geométricas. Más que difícil, es diferente. Las medidas tienen que ser diferentes. Y entonces, como que todas las cosas que tenía ahí dentro, al parar y tener un tiempo de tranquilidad y tener que estar quieta, se juntaron todas y fueron saliendo. Y entonces las primeras pues salen en la página web, son mucho más rústicas, la manera de colgar, siempre fueron colgadas, eso sí, nunca jamás las hice para tener sobre algo, fue para colgarlas. Entonces se fue juntando todo y de pequeña pues pasaron a perfeccionarse las pinturas, todo, la manera de hacerlo, el grosor para que aguanten bastante. Fueron evolucionando muchísimo. La forma, pues no es que sea perfectamente redonda, porque eso es casi imposible, pero sí, todo se fue perfeccionando poco a poco para hacer y hacer.
Y viendo las esferas que tenemos aquí, pues hay algunas que quizás son de un primer periodo que son más con dibujos más geométricos, después hay unos que ya pues se inspiran más pues o en bosques o en animales o en océanos, y después las últimas que vemos pues ya añades cosas de la vida como arena o como objetos que has ido encontrando. O sea, al final que son, o sea, es un proceso que tiene que ver también con un poco como con un diario, con una forma de ver cómo has ido pasando por la vida y quieres dejar pues de alguna forma rastro de las cosas que has vivido, que has experimentado, porque al final empiezan siendo como quizás un poquito más abstractas y después ya se convierte en una cosa que son como más concretas, ¿no? Sí, yo no mando mucho sobre ellas. Hombre, si tengo un encargo, como hay una con gallos y me dicen que pinte gallos, pues ahí está. Pues esa hice semillas de la vida y gallos entre medio, y muy bien. Y si me pidan el mar, pues según sea la persona, pues a lo mejor las últimas, una persona que conocía mucho, que me encargó una, pues esa no lleva ni barcos, es solamente mar y cielo y un poco de playa caribeña, ya está. Depende mucho si se encargó. Y por ejemplo, para esta exposición yo pensaba que iba a ser alguna figurativa, si no he hecho ninguna figurativa. Como que no mando sobre ella mucho. Como además tengo que elaborarla desde el principio, el papel maché, y algunas se llevan mucho tiempo, pues prácticamente te van hablando. No siempre hago lo que, casi nunca hago lo que pienso que voy a hacer. Incluso si tengo una idea en la cabeza y las empiezo, luego van por otro lado completamente diferente. Claro. Entonces, No, porque eso es interesante. También nos preguntábamos cómo funciona el proceso creativo para las esferas. pues Porque al principio tenía cuadernito donde tomaba notas que luego nunca miraba y bueno, sigo tomando notas de vez en cuando, ideas. Me dejo llevar muchísimo. Poco lo que la esfera te va diciendo, excepto si es un encargo que quiere algo en especial. Si quiere algo especial o es para un sitio, normalmente pego la fotografía en la pared, o si quiere un motivo, por ejemplo, pues quiere perros, pues hago fotos de perros y las pego en la pared. Y luego ya a veces, esas tardan mucho más en hacerse, porque a veces de repente al cabo de 15 días ya tengo un poco una idea y empiezo, y hay veces que no es que se atasquen, es simplemente que tarda más en llegar y simplemente espero a que ya te venga la idea, que luego cuando empiezo a plasmarla cambia mucho, pero por lo menos empiezo con una pequeña idea. Aunque luego según se van haciendo, porque es que planear una superficie plana es más fácil, no es que sea más fácil, es diferente. La esfera, como nunca la ves entera, tienes que colgarla mucho y pintas un poco, cuelgas y cuando están ahí ves más o menos qué te dicen o por dónde crees que debes ir y la coges, pintas otro poco, la vuelves a colgar. Es diferente, el proceso es diferente. ¿y a qué responde el tamaño de las esferas? Porque empezaste con un tamaño más o menos razonable y ahora pues ha ido a más, representa pues un reto llegar a una dimensión más grande. O sea, ¿a qué responde el tamaño? Porque sí que nos damos cuenta que van de más a menos. A mí la verdad que las más grandes más me gustan. Quedan muy bien, son más llamativas, aunque a veces cuelgas tres pequeñas según el espacio que tienes, también es muy bonito. Pero claro, la última, lo más grande ya no puedo hacerlo porque simplemente no puedo moverlo. La más grande de todas, que tiene 1,20 de diámetro, pues es que es espectacular. Pero bueno, las que tienen ya 90 o 1 metro de diámetro, claro, es que es 1 metro, 1 metro y 1 metro, y eso es una cosa bastante grande. Y, hombre, son mucho más lucidas. Son más difíciles, pero son muy lucidas. Yo pienso, ¿eh? También depende de los tamaños y tampoco hace falta que estén muy altas. Puedes tener algunas más pequeñas a la altura de los ojos, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, Y una última pregunta que nos preguntamos, o sea, una vez que ya tienes la esfera, o sea, ¿qué recomiendas, o sea, dónde recomiendas colgarla en tu casa o ponerla en tu casa? Porque eso es una cosa que también tiene que ser importante, claro, ¿no? porque en un cuadro está claro dónde se cuelga, una esfera no. También, si no quieres colgarla, la puedes poner sobre algo. Pero yo creo que son bonitas colgadas porque es la idea de que se muevan, se hace aire, porque no pesan mucho y son como más libres. Y si las cuelgas con un sedal además, que no se ve, ¿sabes? No se ve con que las colgado, parece que están ahí muy flotando. Entonces, se pueden colgar si tienes techo muy alto, es muy bonito. Pero es muy bonito también no muy altas en rincones. Yo creo que los rincones, hay rincones de repente en un comedor, no sé si perdido en la palabra, pero un rincón que no sabe muy bien y de repente tener una cosa ahí colgada te llena el rincón, pero a la vez te permite tener algo debajo. Una mesita, una silla o lo que quieras. O sea, permiten poner más cosas por un lado y rellenar huecos a veces un poco difíciles. O sea, que un hueco que tiene sensación de vacío o que que no sabes muy bien qué poner, una esfera es una cosa que está muy bien. Perfecto.
Pues muchas gracias, te deseamos mucha suerte Muchas gracias. y estaremos en la exposición. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.